Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Wonnoli de la iglesia Hammam en Chuncheon. Quisiera compartirles mi testimonio de cómo viví aferrado al alcohol por la ansiedad y desesperación de no tener ningún propósito en la vida. Sin embargo, al encontrarme con Jesús resucitado, hoy disfruto de la eterna libertad. Yo soy el hijo mayor de 3 hermanos. Cuando era niño, mi padre tomaba alcohol y muchas veces golpeaba a mi madre cuando discutían. Como temía mucho a mi padre, no podía frenarlo en esas ocasiones, y cada vez que se enojaba me daba tanto miedo su mirada que me resultaba muy complejo hablarle. Cuando él entraba borracho, me ponía tan nervioso que se escuchaba muy fuerte mi respiración, y mi corazón se precipitaba tanto que sentía que pronto sucedería algo. Por eso, en nuestra familia normalmente no conversábamos, no teníamos relación alguna y cada uno hacía su vida. Yo tenía un carácter tímido y callado, aunque mis tías me prometían que me darían dinero si decía solo la palabra tía, yo me quedaba callado como un mudo. Y además era muy vergonzoso. Cuando estaba sin poder conseguir un trabajo, apenas pude encontrar uno por medio de un amigo. Sin embargo, en este trabajo tenía que vender los productos faltantes en los supermercados. No encajaba con mi personalidad. Cuando ingresas a un local tienes que saludar y ofrecer. Pero al principio entraba y como no podía saludar, me quedaba ahí dando vueltas como si fuese un cliente y me iba. Me costaba demasiado acercarme a las personas y hablarles primero. El alcohol era un gran consuelo para mi personalidad. Viendo a mi padre alcohólico, mi madre siempre me decía que nunca debía beber ni fumar. Por eso dije que nunca lo haría, pero al contrario, desde la secundaria, juntándome con mis amigos, empecé a fumar y a beber desde temprano. En verdad, no es que tenía mucha tolerancia al alcohol, y tampoco es que me gustó desde el principio. Pero como era callado y tímido, por medio del alcohol me amigaba con las personas. Esta vida no tenía ninguna diversión, pero cuando estaba ebrio me podía olvidar de todo y me sentía libre. Cuando bebía hacía cosas que normalmente no podía hacer, por eso, como desaparecía la desesperación y la ansiedad, aún más me sostenía del alcohol. Una vez, luego de haber bebido, estaba tan contento que me subí arriba de un auto y empecé a saltar. Luego de haber saltado un buen rato, sentía que mi corazón se destapaba y estaba tan feliz que sentía que todo el mundo estaba en mis manos. Al día siguiente mi madre tuvo que pagar los daños. Hay un dicho que dice que si bebes, luego se te hincha el hígado. No sé si es por eso que en el momento soy una bestia, que lo tiene todo, pero a la mañana siguiente me sentía como un cobarde. Yo tenía el estilo de tomar hasta llegar al final, porque si tomaba poco no podía dormir por los pensamientos de preocupación del día siguiente, por eso tomaba hasta olvidarme de todo. Cuando tomaba estaba todo bien, pero al día siguiente, cuando despertaba, estaba lleno de heridas o tenía la ropa rota. Cuando estaba de novio con mi actual esposa, una vez me preguntó por qué tenía la herida debajo de mi nariz, y yo le mentí diciendo que me lo hice jugando al fútbol. En verdad, casi todas las heridas que tengo en mi cuerpo son a causa del alcohol. Los dientes anteriores de mi rostro no son míos, y una vez me hice una cirugía plástica porque se me desgarró un trozo de piel. Como me lastimé en muchas partes, tengo muchas heridas. Las personas hacen cirugías plásticas para embellecerse. Sin embargo, yo que tenía un lindo rostro, a raíz del alcohol tuve que hacerme varias cirugías. El aferrarme al alcohol era un problema, pero el mayor problema era que no tenía un propósito claro en mi vida. Yo también tenía algo que quería hacer, pero por mi personalidad tímida e introvertida no podía promoverlo y tampoco tenía confianza. Por eso era difícil la vida para mí. Si podía, prefería no trabajar y tampoco quería comer. Una vez que me dormía, no quería volver a abrir los ojos. A mis 25 años no tenía ambición de dinero ni de prestigio como las otras personas. Yo estaba satisfecho con tener una vida simple. Transpirar jugando al fútbol todo el día, luego sentarme a orilla del río, remojar mis pies ahí y cenar unos bifes bebiendo alcohol y luego fumar un cigarrillo para terminar la noche. Esto era todo lo que deseaba de esta vida. El alcohol era mi único placer, pero no paraba de generarme incidentes. Una de las cosas que me sucedía seguido era tomar tanto hasta no recordar nada y despertar debajo de un auto desconocido era normal. Y cuando bebía, subía al auto y manejaba a gran velocidad. A medida que aceleraba, cada vez más me sentía tan bien como si estuviese volando. Cuando estaba en el servicio militar, había eventos recreativos en donde nos servían en una jarra saque de arroz. Hubo una vez que no había ido al evento y me quedé solo en el cuartel.
Allí empecé a tomar de a poquito el saque de arroz de mi división, hasta que en un momento bebí casi todo y luego quedé desmayado. Yo no recuerdo bien, pero me dijeron que esa noche generé disturbios y arruiné la lista de enrolamiento de la formación del escuadrón. En otra ocasión, estando ebrio, estaba yendo a la casa de un amigo para dormir, y al pasar por un callejón vi el auto de un policía. Como me asusté, enseguida retrocedí y frené el auto. De repente, algo largo atravesó el parabrisas trasero rompiendo el vidrio del auto. Era un poste. Estaba ahí porque era una zona en construcción. El poste pasó exactamente justo entre medio de mi amigo y yo. Pudo haber sido grave. Sin embargo, nos miramos mutuamente en estado de shock. Pero como no queríamos ser atrapados por los policías, enseguida reclinamos los asientos hacia atrás y nos escondimos. Por suerte los policías siguieron de largo. Hubo un domingo por la tarde que bebimos mucho en la casa de un amigo y quería quedarme ahí a dormir e irme al día siguiente, pero otro amigo insistía en que nos vayamos a casa. Yo tenía mucho sueño, pero como mi amigo me insistía tanto, nos fuimos. Le dije que yo manejaba adelante y que él me siguiera atrás. Yendo más adelante había una obra en construcción, en donde choqué con 15 vallas de hierro que estaban ahí. Mi auto dio una vuelta y media en el aire y cayó dado vuelta. Yo salí como pude del auto dado vuelta completamente, ileso. Pero mi amigo que venía atrás pensó que había muerto o que estaría gravemente herido. Hasta ese momento yo siempre andaba orgulloso de que nunca me habían agarrado alcoholizado mientras manejaba, pero luego de este episodio perdí mi licencia. A esas alturas tendría que haber recapacitado, pero bebí otra vez unos días antes de rendir el examen de conducir. Estaba jugando con mi amigo, me lancé para atraparlo, pero al esquivarme caí sobre el asfalto lastimándome la cabeza y el labio superior. Esa noche tuve que ir a la guardia. Por eso, el día que rendí el examen de conducir, mi cabeza estaba envuelta de vendas y tenía una máscara sobre mi boca y mi brazo derecho con yeso hasta la mitad. El personal, para poder reconocerme, estuvo un largo tiempo observándome y viendo mi carnet de identificación para corroborar que era la misma persona. Teniendo el brazo con yeso, rendí el examen y aprobé. Luego fui a celebrar con alcohol mientras contaba orgulloso como si fuera un héroe lo sucedido. Cada vez que sucedía accidentes graves o leves, pensaba que debía dejar de beber. Sin embargo, no tenía el deseo de querer dejarlo. Yo pensaba que el alcohol no se podía dejar aunque yo tuviese la voluntad de dejarlo, y además no tenía la confianza de poder vivir sin el alcohol. Pero a pesar de seguir bebiendo todos los días, llegó un momento en que mi vida sentía un gran vacío. Había algo que ni el alcohol podía llenarlo. Mi cuerpo estaba en malas condiciones y me dificultaba mucho el mantenerme a mí mismo. Sin embargo, me encontré con mi esposa y me casé. En la familia de mi esposa hay muchas personas que beben mucho. Si bien mi esposa no sabe tomar, le agradaba estar en las reuniones familiares. Todas las semanas con mis cuñados y mi sobrino tomábamos comiendo carne de cerdo. Y en nuestro casamiento, en vez de irnos de luna de miel, luego de la boda, me quedé toda la noche bebiendo con la familia de mi esposa. Mi esposa fue peluquera desde muy joven. Luego de casarnos, por tema de la crianza de nuestros hijos, me pidió que trabajemos juntos en la peluquería. En ese entonces, al lado nuestro había una pareja que administraba una academia de apoyo escolar. Eran personas que iban a la iglesia Hanmaon en Chuncheon. Cuando no había clientes en la peluquería, venía este hermano a visitarnos. Venía todos los días a contarnos que Jesús resucitó. Pero yo le contestaba diciendo que yo también creía en Jesús, que yo conocía la resurrección y que en las Pascuas comía huevos. Sin embargo, cada vez que tenía tiempo venía y nos hablaba siempre de la resurrección. Hubo una vez que me preguntó, ¿podría usted entregar a su hija a su peor enemigo? Por dentro pensé, ¿por qué de repente me pregunta si puedo entregar a mi hija al enemigo? Este hermano parecía que estaba en una competencia de oratoria porque tenía una voz alta y movía su puño de acá para allá. Yo pensaba que Dios existía, pero pensaba que él había creado un complejo laberinto pidiendo que lo busquemos. Lo consideraba como alguien temeroso como mi padre. Cuando yo era más pequeño, cada tanto pensaba acerca del infierno. Le tenía tanto temor que ni pensaba en suicidarme. Cuando tenía pensamientos de lo temeroso que es el infierno, quería encontrarme con Dios, pero pensaba que Él no se iba a encontrar con una persona como yo. Pero pensaba que antes de que muera, sea como sea, debía encontrarme con Dios, pero hasta que me encuentre con Él tenía que mantenerme con vida. Después de un año, un día este hermano me trajo un libro grueso para que lo leyera. El contenido del libro trataba de que los protagonistas siempre pensaron que lo que estaban creyendo era absoluto,
pero se impactaron al ver que era diferente a la palabra de la Biblia. Al final se rinden al ver que la Biblia es la palabra de Dios, y a lo último confiesan que por medio de Jesús se cree el verdadero Dios y su verdad. Yo vagamente pensaba que la Biblia es la palabra de Dios, pero no era algo absoluto. Pero me di cuenta que la Biblia tiene que ser una condición absoluta. Constantemente me acordaba de la palabra absoluto. Y aunque haya ido a la iglesia católica, nunca me puse a leer bien la Biblia. Las preocupaciones que tenían los protagonistas del libro antes de creer en Jesús eran las mismas que tenía que yo. Por eso se me tornó indispensable encontrarme con este Dios invisible para resolver el tema de la salvación y el problema del pecado. Sabía que la respuesta se encontraba dentro de la Biblia, pero me desanimaba no saber cómo encontrarlo en este libro tan grueso. Aunque leía la Biblia, no entendía. Por eso tenía que encontrar una iglesia que esté bien fundamentada por la palabra. Antes no lo sabía, pero al ver que hay tantas iglesias, solo terminaba suspirando. Todo me generaba desconfianza, y pensé en que no debía creer y confiar fácilmente en el hermano de la ayuda escolar. Sin embargo, por el corazón de querer sostenerme de algo, tuve el pensamiento de que debía escuchar bien y comenzar a prestar atención a la palabra que me compartía este hermano. Antes, cuando él me compartía, no lo escuchaba con atención y tampoco entendía lo que me decía. Sin embargo, él me decía que Jesús murió por mi pecado, que resucitó para ser mi dueño y que era Dios. Pero tenía dudas sobre si realmente aquel Jesús era Dios. No podía aceptar de ninguna manera que una persona muerta vuelva a vivir. Pero este hermano me decía que la resurrección es una verdad histórica. Está escrito que cuando Jesús murió en la cruz, todos los discípulos escaparon. Sin embargo, luego de que Jesús resucitó de la muerte, los discípulos creyeron en la Biblia y en las palabras de Jesús. Aunque haya sido un hecho histórico, yo no podía creerlo. Pero mientras iba a la iglesia por medio de un retiro espiritual de verano, esta palabra se me hizo real. Isaías 53 dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Desde el momento en que el pastor nos compartió esta palabra en la primera noche de retiro, me quedó retumbando. A medida que nos leía versículo por versículo, no paraba de llorar. No podía parar hasta que terminó el culto. Todas las palabras que vi y escuché hasta ahora se conectaron. Jesús murió por mis pecados y resucitando dejó todo consumado. En Isaías 9 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, conforma las Escrituras vino en forma humana a esta tierra para introducirse de forma real en la historia. La resurrección. Era la resurrección. Desde el principio era mi dueño y mi Dios. Se me hizo real la pregunta que anteriormente me había hecho el hermano sobre si podía entregar a mi hija al enemigo. Yo era un ser que nunca podría hacerlo. Pero Dios Padre envió a su unigénito Hijo por un enemigo como yo, quien había abandonado a Dios. Por mi pecado murió en la cruz y para volver a ser mi dueño resucitó. Sin embargo, el pecado de no creer en Jesús es un pecado tan aberrante que te lleva al infierno. No fue el ambiente o la circunstancia lo que causó la ansiedad y la desesperación en mí. El fumar y el beber el alcohol perjudicaron mucho mi salud física y mi corazón. El libertinaje y la vida sin propósito, todo fue a causa de no creer en Jesús. Mi vida era mía, mi cuerpo era mío. Pero por medio de la resurrección pude encontrarme con mi dueño. Yo me arrepentí del pecado de no haber creído en Jesús como mi dueño. Y recibí en mi corazón a Jesús como mi dueño, quien murió por mi pecado y resucitó. Solo me salían lágrimas de agradecimiento frente a mi dueño.
Al recibir a Jesús como mi dueño, ese corazón ansioso y desesperado desapareció, y hubo una gran alegría y paz que nunca había experimentado en este mundo. Antes, a causa de las preocupaciones del día siguiente o por varios pensamientos complicados, no podía dormir sobrio. Como Jesús es mi dueño, ahora al acostarme puedo dormir y descansar de la mejor manera. El hecho de que pueda dormir sin depender del alcohol era algo completamente inimaginable. Yo nunca había intentado cortar el cigarrillo y el beber alcohol, que tanto disfrutaba, pero desde un momento ya no tenía estos vicios. Y además, por mi timidez, yo era una persona que le costaba acercarse primero a las personas y hablarles. Pero ahora me convertí en una persona que se acerca primero a las personas y les comparte el Evangelio. Aunque no es que haya cambiado mi personalidad tímida, como mi corazón está alegre, naturalmente con cada persona que me encuentro les comparto el Evangelio. Les compartí el Evangelio a mis padres y hermanos, y en la peluquería, cuando surgía la oportunidad, compartía el Evangelio a los clientes y también a la familia de mi esposa. Como yo siempre bebía junto a ellos, al decirles de repente que Jesús resucitó, que crean en Jesús, se quedaron confundidos. A pesar de que ya no bebía, cada vez que nos encontrábamos siempre me ofrecían. Ellos pensaban que iba a negar al principio, pero que después iba a volver a beber. Pero como seguía negando y cada vez que nos encontrábamos le decía que crean en Jesús, dejaron de invitar a nuestra familia. Sin embargo, mi esposa y yo seguimos orando juntos para servirles. También compartí el Evangelio a mis amigos, pero ellos recordaban lo mucho que tomábamos hasta quedar desmayados, y no se olvidaban de las locuras que hacía estando ebrio, por lo que no se acostumbraban cuando les hablaba de la resurrección de Jesús. Es más, se preocupaban por mí, pensando con qué placer iba a vivir ahora que ya no bebía más alcohol. Todos eran mis amigos con los que me juntaba para tomar, pero cada vez que nos veíamos les hablaba de la resurrección una y otra vez, por lo que desde un momento dejaron de llamarme. Era más grande mi corazón de lamento que de decepción. Yo tenía un amigo que una vez bebió alcohol y se cayó de un lugar alto, lastimándose gravemente la pierna. Otro día sucedió lo mismo, pero esta vez quedó casi paralizado en la parte inferior del cuerpo. Antes, como no conocía sobre la batalla espiritual, había pensado que solo era porque estuvo borracho. Pero esta vez, como sentía algo raro, fui a visitarlo al hospital y le pregunté si veía espíritus malignos. Mi amigo sorprendido me preguntó ¿cómo sabía eso? Y me compartió que las 2 veces sucedió cuando estaba solo en su casa tomando y que un espíritu maligno lo perseguía y por el miedo que tenía se escapó y cayó en un lugar alto. Esta vez me contó que cuando bebió, vio a casi todos los espíritus malignos de la provincia, que aparecieron uno por uno frente a sus ojos y de repente lo perseguían, pero por temor estuvo escapándose toda la noche hasta que llegó a un lugar alto de donde se cayó. Yo le compartí el Evangelio a este amigo y recibió en su corazón a Jesús quien resucitó como su dueño. No podía dejar de compartir este Evangelio que recibí gratuitamente. Yo vivía una vida sin ningún propósito y tenía un corazón lleno de incertidumbre y desesperación que traté de solucionar dependiendo del alcohol y del cigarro. Pero ahora dependo de Jesús quien resucitó para ser mi dueño, llevando a cabo la misión y teniendo una vida de gozo y libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Anhelo vivir gozando de la eterna libertad en Jesús. Gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.